Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a Mercedes y a Fernando por haberme invitado a presentar un poco lo que es mi investigación. Para mí fue un placer tanto recibir la invitación como aceptarla porque me parece estupendo que hayáis creado esta iniciativa, este espacio que nos permite a las filósofas jóvenes, cada vez menos jóvenes, españolas, que bueno, demos un poco a conocer en qué estamos trabajando. Ya tengo la presentación cargada, entonces le voy a dar a compartir ahora y creo que ya podéis ver la diapositiva. Perfecto, sí, podemos verla sin problema. Bien, pues entonces yo voy a aprovechar esta oportunidad para contar un poco lo que he estado haciendo, en qué ha consistido mi investigación durante estos últimos años y también para contaros cuál es la perspectiva de futuro, qué es lo que tengo en mente hacer a partir de ahora. Como bien decía Mercedes, yo he tratado durante estos años de convertirme en especialista en estudios de aburrimiento, ya no solamente desde la filosofía, sino desde una perspectiva multidisciplinar que abarca tanto la antropología, la sociología, la historia, por supuesto la psicología, la psiquiatría y demás. Lo que he hecho en los últimos años, básicamente, pues ha consistido en explorar las raíces o la evolución de la experiencia del aburrimiento en términos patológicos, es decir, en lo que respecta a su relación con las enfermedades mentales, con los trastornos de la conciencia, del comportamiento, etc. Entonces, bueno, en principio, pues esto de hablar del aburrimiento como una psicopatología puede resultar un poco chocante. Es curioso, pero a la vez resulta chocante porque el aburrimiento es algo que todos experimentamos en algún momento. El aburrimiento me refiero definido pues como un estado en el que nos encontramos con ganas de embarcarnos en alguna actividad, pero no sabemos en cuál o no podemos embarcarnos en la que nos gustaría. Actualmente, los especialistas en estudios de aburrimiento llevan una pelea enorme por definir desde sus distintas disciplinas qué es el aburrimiento. Y a mí realmente pues me parece que cuando estamos hablando de este estado de aburrimiento tan común, pues no hay demasiado que definir, es algo que cualquiera experimenta en algún momento, aunque he de admitir que desde la academia los colegas siempre suelen decir que nunca se aburren, pero realmente este estado de aburrimiento aparece tarde o temprano en todos, entonces parece que no hay realmente una necesidad de definir qué es el aburrimiento. Pero cuando entramos en materia de un aburrimiento que se relaciona con lo patológico, que se relaciona con trastornos del comportamiento, de la conducta, con trastornos de la conciencia, pues aquí ya estamos hablando de algo distinto. Ya no es algo, este aburrimiento que algunos pensadores pues, han coincidido en denominar sencillo, pasajero, en inglés se llama state boredom, es algo que es atemporal, se experimenta en todas las etapas de la historia, lo experimentamos todos los seres con un nivel de conciencia mínimo, con un sistema cognitivo mínimamente desarrollado, pero cuando estamos hablando del aburrimiento en términos patológicos, ya nos estamos moviendo, nos estamos desplazando hacia otra área. Es el momento en el que el aburrimiento pasa a ser crónico, por ejemplo, personas que tienen una propensión al aburrimiento, que incluso cuando el contexto es entretenido o es atractivo, son incapaces de encontrar en ese contexto, en ese entorno, aquello que les motive lo suficiente como para comprometerse con una actividad en un momento dado. Entonces, bueno, os quería contar un poco cómo llegué yo a esto de investigar el aburrimiento como psicopatología a lo largo de la historia. Y es que yo inicialmente
empecé a estudiar el aburrimiento a través de, en mis primeros días de doctoranda, a través de la filosofía de Hans Blumenberg. Cuando comenzaba mi tesis doctoral, pues tuve la suerte de poder pasar unos meses en el archivo de literatura alemana de Stuttgart, donde se encuentra el Nachlass de este filósofo, que bueno, pues contiene una cantidad ingente de material inédito, como veis, por ejemplo, como esta tarjetita que os pongo en la presentación. Y una gran parte de este material pues está dedicado a notas sobre el aburrimiento. Blumenberg presenta el aburrimiento desde lo que hoy en día, y me refiero a desde hace un par de años o tres, se está estudiando desde la teoría de la funcionalidad. Es decir, que el aburrimiento pues, hace las veces de una señal, es reactivo, hace las veces de una señal de que algo está fallando, algo en nuestro entorno no está funcionando como debería y necesitamos ser conscientes de ello y actuar para cambiarlo. Es una emoción negativa, pero como el propio Blumenberg indica, permite que otros tantos arreglos entren en escena, porque nos da esa señal, ese aviso de que hay que cambiar algo y, consecuentemente, pues nos emprendemos esa acción para llevar a cabo ese cambio y esto nos hace de alguna forma estar en movimiento, evita el estancamiento e incluso Blumenberg llega a decir que es positivo en términos evolutivos. Llega a decir incluso que es una emoción adaptativa, precisamente por esto, porque permite el estancamiento. Como os decía, hoy en día, pues muchos son los especialistas que están abogando por esta perspectiva, por esta comprensión del aburrimiento en términos funcionales, pero he de decir que ignoran completamente que Blumenberg ya estaba hablando de esto. Incluso durante los años 90, mi colega, el profesor Peter Thuy de la Universidad de Calgary en Canadá, ya estaba también advirtiendo pues que el aburrimiento se podía considerar en términos darwinistas, es una emoción adaptativa en términos darwinistas. Cuando yo regresé de estos colegas que ahora están estudiando el aburrimiento desde esta perspectiva funcionalista, prácticamente desconocen la postura de Thuy y, por supuesto, desconocen las tesis de Blumenberg. Pero ahora está recibiendo mucha atención esta postura. Bien, entonces, cuando yo regresé a España, después de empaparme de todos estos estudios, pues claro, quise buscar más estudios que estuviesen en concordancia con esto que proponía Blumenberg. Pero mi sorpresa fue que los estudios de aburrimiento se estaban llevando a cabo prácticamente en su totalidad desde las disciplinas de la salud mental, como son la psicología y la psiquiatría. Y en este sentido, lo que se estaba llevando a cabo es un reconocimiento del aburrimiento como una emoción que puede convertirse en una patología en tanto que puede cronificarse, puede llegar a ser crónica y por tanto deviene tanto en comportamientos creativos en algunas ocasiones como en comportamientos desviados. Esto depende principalmente del sujeto que experimenta aburrimiento. Si tú de por sí eres una persona creativa, pues cuando te aburres, la reacción a la que el aburrimiento te lleva suele ser creativa, pero si por el contrario pues eres una persona que podemos llamar destructiva, lo más normal es que cuando te sientes aburrido y si además esto se cronifica y te sientes aburrido cada vez más a menudo, tus comportamientos para salir de ese aburrimiento pues acaben siendo desviados. En este sentido, a mí siempre me gusta recalcar que yo no estoy a favor de esta corriente que se ha desatado en los últimos años, que trata de explicar que el aburrimiento es muy positivo porque nos hace ser más creativos. El aburrimiento simplemente no nos hace ser más creativos ni tampoco más destructivos. Si ya eres creativo,
pues tu respuesta al aburrimiento será creativa, y si eres destructivo, tu respuesta al aburrimiento será destructiva. Y a su vez aquí entran en juego también los factores del entorno y del contexto. Bien, entonces esta literatura que os digo que predomina en el campo de los estudios del aburrimiento desde la psicología y la psiquiatría se centra sobre todo en la relación que el aburrimiento tiene con otras patologías mentales como pueden ser la depresión, los estados de soledad, pero también con comportamientos desviados como pueden ser el consumo excesivo de alcohol, el absentismo laboral, la conducción temeraria. Bueno, así hay un montón. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que estos estudios todos coincidían en algo, y es que denunciaban que el aburrimiento era una cuestión que apenas había empezado a estudiarse, que no había despertado la curiosidad de los investigadores y que había muy poca literatura disponible para acercarnos a este fenómeno. Y como filósofa, claro, a mí esto me chocaba mucho porque el aburrimiento está presente desde Nietzsche, en Kant, en Schopenhauer, la lista es interminable. Y además estos filósofos también hacen acopio del aburrimiento, de la experiencia del aburrimiento, desde una vertiente más sencilla como puede ser el state boredom, el encontrarse aburrido en un momento determinado, y un aburrimiento mucho más profundo o más complejo como podría ser la propensión al aburrimiento. Y esto me llevó a querer rastrear de alguna manera, a denunciar este fenómeno y a rastrear pues esas señales, esas manifestaciones del aburrimiento como psicopatología a lo largo de la historia a través de distintas narrativas, como podían ser las narrativas filosóficas, literarias, por supuesto las teológicas e incluso las médicas. Mi objetivo con este proyecto básicamente pues consistía en hacer ese recorrido a través de la literatura, a través de la historia, para explorar qué se había dicho sobre el aburrimiento en términos psicopatológicos en cuanto a su relación con los comportamientos desviados a lo largo de la historia, para ver cómo es que desde principios del siglo XX toda la literatura se ha concentrado en las ciencias de la salud mental. Bien, entonces lo que ahora me gustaría hacer es contaros un poco cuál ha sido el resultado de esta revisión literaria sistemática que he llevado a cabo durante los últimos 4 años. Lo primero que hice fue ir hacia las primeras narrativas, hacia la Grecia antigua, hacia la antigüedad, buscando estas relaciones entre el aburrimiento y la enfermedad, entre el aburrimiento y las patologías tales, pero no tuve éxito. Apenas hay 3-4 estudios que tratan de esclarecer si el aburrimiento ha estado presente en la antigüedad o no. Han tenido también poco éxito y, por supuesto, ninguno de ellos se centra en tratar de averiguar si este aburrimiento del que pudieron hablar los antiguos tenía alguna relación con lo psicopatológico, con la enfermedad, etc. Estos estudios sí que ponen de manifiesto, no sin que podamos entrar en debate sobre ello, que el aburrimiento puede estar presente en obras de pensadores como Homero, en Aristófanes, en Eurípides, en Isócrates. Hay algunas menciones en Platón, sobre todo siempre a propósito de lo aburrido que era Sócrates. También en Aristóteles, aunque aquí ya entra un poco en juego el asunto de la melancolía. Hay menciones en Clemente de Alejandría, pero, como os digo, estas menciones que no están libres de debate no tienen ningún tipo de relación con la enfermedad, ni presentan el aburrimiento en términos psicopatológicos, ni muchísimo menos. Después, moviéndonos un poco hacia el periodo del Imperio, pues también hay menciones en Lucrecio, por ejemplo,
Pero aquí ya sí tuve la suerte de dar con una de las primeras relaciones entre el aburrimiento y el ámbito médico, a través del epistolario de Horacio. Y es que en este epistolario, Horacio, hay un momento en el que nos dice que el aburrimiento es una especie de dolencia que tanto amigos como médicos tratan de aliviar sin éxito. Y aquí estamos introduciendo el componente de la medicina. También en el epistolario de Séneca encontré una segunda asociación, pero ya no tanto en términos de hablar del aburrimiento como enfermedad o como psicopatología, sino en tanto en cuanto Séneca llega a relacionar el aburrimiento con el suicidio, llega a hablar del aburrimiento como una probable causa del suicidio. Y esto hoy en día es curioso que los estudios que se centran en hablar del aburrimiento como causa del suicidio, pues no suelen mencionar a Séneca. Bien, si nos desplazamos hacia el cristianismo medieval, que es el punto en el que pues, quienes no están especializados en los estudios de aburrimiento empiezan a conocer un poco, pues estamos hablando del periodo en el que nace la acedia. Para muchos no podemos hablar de aburrimiento como sinónimo de acedia, porque bueno, pues se suele decir que la acedia realmente responde a un estado digamos, de alejamiento de las obligaciones monacales, siempre en este ámbito monacal. Pero hoy en día hay otra gran corriente de pensadores que defienden que realmente sí se puede hablar de la acedia como aburrimiento y que la acedia no solamente pertenecía al clero, no solamente estaba dentro de los muros de los monasterios, sino que se experimentaba por toda la población, siempre y cuando tengamos en cuenta pues, esta pequeña definición de aburrimiento que daba al comienzo de mi presentación, pues como un estado en el que algunas veces quieres hacer algo pero no sabes qué es lo que quieres hacer, o sí sabes lo que quieres hacer pero no puedes hacerlo. En el caso de los monjes es tan sencillo como lo que quiero es descuidar un poco mis obligaciones monacales, quiero reducir el tiempo que dedico a la contemplación pero no puedo, porque estoy incurriendo en un vicio, porque estoy incurriendo en un pecado. Entonces yo trato la acedia, yo pertenezco a esos pensadores o a esos estudiosos que sí consideran que la acedia, si hablamos del aburrimiento en este sentido, pues puede haber un paralelismo, podemos hablar de sinónimos. En este periodo encontramos una gran cantidad de metáforas sobre el aburrimiento como enfermedad. Se habla del aburrimiento, de la acedia, como una enfermedad del alma, como enfermedad del monje, como una enfermedad del convento. Está presente en los estudios de Bagrio Póntico, para quien la acedia tiene relación con la depresión. Vemos poco a poco cómo sí se va creando ese lazo entre aburrimiento y trastornos mentales, entre psicopatología, esa relación con la medicina. San Agustín también hablará de la acedia como una enfermedad que corroe el interior sin una causa externa. Y esto es importante porque cuando hablamos, por ejemplo, ya no de un estado de aburrimiento, sino de ese aburrimiento crónico, de esa propensión al aburrimiento, normalmente la causa está en el propio individuo. De esto vamos a hablar un poquito después. Casiano, por su parte, pues, relaciona la acedia con la angustia, que también es pues, una patología de la que se ha encargado sobre todo el psicoanálisis. San Juan Clímaco lo relaciona con la ansiedad, con otras dolencias físicas y crea una pequeña epidemiología de la acedia. Estos pensadores empiezan ya a hablar de cuáles son los síntomas de la acedia, del aburrimiento, cuáles son los síntomas físicos, cuáles son los trastornos físicos, las somatizaciones que conlleva el padecimiento de esta experiencia de aburrimiento. Hugo de San Víctor, por ejemplo, habla de perturbación de la mente. Santo Tomás lo va a relacionar también con la depresión. Y como os digo, yo en mi investigación me tomo la licencia de tener en cuenta este periodo histórico porque me parece que realmente sí podemos hacer esta unión entre aburrimiento y acedia. Bien,
Espero no estar aburriéndoos mucho. La lista de autores es bastante extensa. Yo solamente os voy a presentar en cada periodo pues, unas pinceladas. Durante la Edad Moderna lo que sucede es que después del Renacimiento y la unión entre el aburrimiento y la melancolía, pues hay como una especie de revalorización de la experiencia del aburrimiento, porque aburrirse pues empieza a ser signo de tener una personalidad profunda, de ser capaz de acceder a reflexiones, pensamientos que no están al alcance de cualquiera. Y en este periodo sí es cierto que no me ha sido posible encontrar asociaciones entre el aburrimiento y lo psicopatológico. Sin embargo, en el salto hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues el panorama es totalmente distinto, porque es el momento, este es el periodo en el que la metáfora del aburrimiento como enfermedad alcanza su punto álgido. Especialmente esto sucede en el ámbito de la literatura tanto artística como filosófica e incluso médica del romanticismo francés, y también hay algunos autores del simbolismo y del realismo que van a hacer hincapié en esta relación. Es así que durante todo el periodo del siglo XIX, especialmente en Francia, la metáfora del aburrimiento como enfermedad va a alcanzar la máxima expresión tanto en la literatura como en los epistolarios. Y estoy pensando, por ejemplo, en autores, bueno, pues en obras como el Obermann, en el que el aburrimiento aparece muy íntimamente ligado a la depresión, y se habla también del aburrimiento mortal, porque Obermann sufre la enfermedad de la incapacidad para disfrutar de las cosas. Obermann tiene lo que hoy en día los psicólogos llaman aburrimiento crónico o propensión al aburrimiento. El exterior puede ser todo lo atractivo que queramos, pero es el individuo, recae en el propio individuo la imposibilidad de engancharse con ese entorno, de comprometerse con ese entorno, de disfrutar de lo que ese entorno ofrece. También estoy pensando, por ejemplo, en el René de Chateaubriand, que es un enfermo de aburrimiento. René lo que padece es una parálisis de la voluntad, y en esta obra, por ejemplo, pues entra también en juego el suicidio. Pienso también en Rojo y Negro de Stendhal, para quien el aburrimiento es directamente la enfermedad del siglo XIX. Lo va a relacionar con las afasias, con las pérdidas de memoria. En La miel, en otra de sus novelas, también aparece el aburrimiento como enfermedad, como una enfermedad en términos médicos. Es una enfermedad que denominan casi incurable. Jorge Sand, en Historia de mi vida, también habla del aburrimiento y, curiosamente, de la propensión genética a padecer esta enfermedad que es el aburrimiento. Que esto es algo que los estudiosos hoy en día pues también están tratando de dilucidar si realmente las personas que padecen propensión al aburrimiento, como sucede con la depresión, tienen algún rasgo genético. Y yo pienso que sí. Bueno, pues también tenemos, por ejemplo, en Flaubert, en el Madame Bovary, vamos a encontrar que el aburrimiento es la enfermedad de la desesperación, va a estar relacionado con la angustia, con las ideas suicidas. En Baudelaire aparece como una rara afección que resulta ser la fuente del resto de las enfermedades, y principalmente lo curioso en Baudelaire es que el aburrimiento empieza a relacionarse con los comportamientos desviados para desasirse precisamente de ese estado de aburrimiento. Y bueno, lo mismo podríamos decir para Mallarmé, para Rimbaud, para Valéry. Lo que a mí me llamó la atención mucho en este punto de mi estudio es que tuve la fortuna de dar con una serie de escritos médicos de fisiólogos que habían utilizado tanto al René como a Obermann y a otros personajes de la literatura francesa del XIX como casos de estudio para analizar el aburrimiento en términos médicos. Es decir, este precedente está desde el siglo XIX al menos
aunque la literatura actual lo pasa por alto. Especialmente llama la atención el primer tratado médico sobre el aburrimiento de Brière de Puigdemont, en el que ya estamos atendiendo lo que es a un tratado puramente médico sobre esta experiencia, sobre este estado que es el aburrimiento. Bien, desde aquí entonces ya nos adentramos hacia el siglo XX y es el momento en el que realmente pues, los especialistas en salud mental se han hecho cargo de los estudios de aburrimiento y frecuentemente sin tener en cuenta toda esta literatura pasada. Desde la psicología, pues encontramos, por ejemplo, a Tardieu, los psicoanalistas herederos de Freud, pues como Otto Fenichel, Bergler, Winterstein. Todos ellos lo que hacen es preocuparse por los trastornos de la conciencia que tienen alguna relación con el aburrimiento y especialmente les preocupan los comportamientos desviados que surgen a raíz de esa necesidad de alejar el aburrimiento, de desasirse del aburrimiento. Será ya a principios de la segunda mitad del siglo XX cuando comiencen a gestarse propiamente los estudios de aburrimiento. Y aquí los especialistas en estudios de salud mental pues ya han puesto toda la atención en el individuo. El entorno como causante del aburrimiento queda cada vez más al margen. Ya es el individuo el responsable, ya bien sea porque padece un trastorno de la conciencia, un trastorno de la personalidad o cosas mucho más complicadas como lo que voy a pasar a explicar, pero es el individuo en el que recae la responsabilidad del aburrimiento. Aparecen, por ejemplo, las primeras teorías psicodinámicas como la de Theodore Lipps, que, como os digo, ponen este foco de atención en el individuo, de lo que aparecen las teorías de la atención. El aburrimiento pues, es una consecuencia del déficit de atención, de la falta de atención que padece, un trastorno de atención que padece el individuo. Aparecen también pues, las arousal theories, las teorías que nos vienen a contar pues, que las personas que padecen un trastorno del aburrimiento. Y antes de que se me olvide, quiero hacer una pequeña incisión. Y es que el aburrimiento hoy en día no aparece dentro del manual de diagnosis de trastornos mentales, el DSM, no aparece propiamente como una enfermedad mental. Pero está todo este bagaje que lo está tratando como una psicopatología. Bien, vuelvo. Pues estas teorías sobre las teorías que nos vienen a hablar de que puede haber algún tipo de problema en el individuo, nos cuentan que cuando el contexto es aburrido, lo que sucede en un cerebro sano, normal, es que descienden los niveles de excitación cortical, pero este sistema de activación reticular, este sistema autonómico, lo que hace enseguida es movernos a buscar lo nuevo para que esos niveles corticales vuelvan a estar en un estado óptimo. En los casos en los que un individuo pues, puede estar padeciendo un trastorno del aburrimiento o aburrimiento crónico, podría darse el caso de que este sistema no esté funcionando bien. Pero lo cierto y verdad es que si algo he comprobado a lo largo de todo este estudio es que ni se disponen de los métodos de diagnosis, ni se sabe realmente, no se puede diagnosticar un trastorno del aburrimiento actualmente, solamente en base a esto. Lo más probable es que quien padece aburrimiento de forma continuada, pues la razón de ese padecimiento se encuentra en el contexto, en un contexto que es difícil de cambiar, que es un contexto inamovible. Pues, por ejemplo, quienes hayáis experimentado unos niveles de aburrimiento, que ya, reitero, dentro de lo que es el contexto de la academia no suele suceder, pero quienes durante la cuarentena, durante la pandemia, pues han experimentado mayores niveles de aburrimiento, pues no es que tengan un trastorno relacionado con el aburrimiento, sino simplemente es que están inmersos en un contexto muy difícil de cambiar, en el que, bueno, pues igual tú sí sabes lo que quieres hacer, pero no puedes hacerlo, no puedes salir, no te puedes relacionar con tus seres queridos. Tenía que salir el COVID
en este seminario. Bien, pues ya entrando ya en el siglo XXI, como veis en esta imagen que os estoy proyectando, muchos de los estudios están incluso están enfocándose en tratar de averiguar dónde está el aburrimiento en el cerebro, a ver si es que está sucediendo algo extraño en nuestra mente. Se están desarrollando multitud de escalas de medición para ver si se puede diagnosticar en base a ellas un trastorno del aburrimiento. Estas escalas pues difícilmente tienen en cuenta el contexto y llegando a la parte más curiosa de toda mi investigación, incluso hay artículos que empiezan a denunciar que los especialistas en salud mental están llegando a medicalizar el aburrimiento. Cuando yo me eché las manos a la cabeza fue cuando leí un artículo de un grupo de investigación de Argentina, de Buenos Aires, que denunciaba la medicalización del aburrimiento en los niños. Especialmente empecé a investigar y es cierto que en los manuales de farmacología pues aparece el aburrimiento, aparece concretamente las metilasantinas, pues bueno, que son compuestos a base de cafeína y demás, son estimulantes y aparecen, como uno de sus usos es prevenir la fatiga y el aburrimiento. Entonces, bueno, un poco digamos que esta investigación a mí me servía, en primer lugar, pues para decir a todos estos estudiosos del aburrimiento desde las ciencias de la salud mental, a mí como filósofa, para decirles, oye, un momento, estáis diciendo que el aburrimiento como psicopatología es algo a lo que no se le ha prestado atención, estáis justificando todos vuestros trabajos en función de esto, estáis ignorando completamente que sí que existe este bagaje, estos precedentes, que el aburrimiento y su relación con lo psicopatológico pues tiene una historia. Y además estáis diciendo que el aburrimiento pues no ha despertado el interés de los investigadores, cuando cualquiera que se dedique a la filosofía ha topado con menciones al aburrimiento en cualquier filósofo prácticamente. Cierto es que no todas ellas están relacionadas con lo psicopatológico, pero se encuentran también. También están ahí. Entonces, en primer lugar, esto legitima que yo pueda hacer esa crítica y decir, oye, un momento, que os estáis saltando esto. No soy yo la única que está llevando a cabo este tipo de crítica, porque ya son muchos los estudiosos del aburrimiento desde la disciplina filosófica y desde las humanidades que quieren poner, ¿no?, digamos, esta voz a los filósofos que se han encargado de trabajar sobre el aburrimiento a lo largo de la historia y que parece pues que se están ignorando en la actualidad. Pero además esto pues también me sirvió para hacer una pequeña crítica a las prácticas médicas, a la institución médica, para decir, ok, está bien, el aburrimiento no ha sido todavía incluido en el DSM. Me parece genial. Hace algunas décadas tampoco estaba la depresión, no estaba el estrés, hay muchas patologías que hoy en día se consideran patologías y hace unos años no estaban. Y esto es parte de una tendencia que hasta el propio editor de la cuarta edición del DSM reconocía. Es una tendencia a convertir en patologías lo que son experiencias cotidianas, especialmente pues cuando no le sabemos dar una explicación o recuerdan a lo patológico pues porque son desagradables, son experiencias molestas. Pero bueno, yo veo que realmente esta tendencia en torno al aburrimiento pues puede acabar consolidándose. Y principalmente pues me servía también para alertar sobre esas prácticas médicas que consisten en la medicalización, que no están ni mucho menos extendidas, por supuesto. Y yo, de hecho, no he leído ningún estudio en todos estos años que abogue por medicalizar el aburrimiento, pero tiempo al tiempo puede suceder. Entonces, también quería hacer como ese pequeño freno. Vamos a estar alerta, no sigamos medicalizando y patologizando más de la cuenta lo que vienen a ser
experiencias o emociones que nos recuerdan a lo patológico porque son molestas, pero no tienen por qué requerir de una medicalización. Incluso si las teorías funcionalistas sobre el aburrimiento, que nos vienen a decir que el aburrimiento lo que hace es advertirnos, alertarnos de que algo en el contexto está fallando, llevan razón, si están en lo cierto, y yo pienso que sí, pues tratar el aburrimiento como una patología más y llegar al extremo de medicarlo, pues es hasta contraproducente, porque lo que estamos haciendo entonces es eliminar esa señal. Y si Blumenberg también está en lo cierto al decir que esa señal que habita en el aburrimiento nos ayuda a avanzar, nos ayuda a ser conscientes de lo que queremos y nos pone en marcha hacia lo nuevo, pues si realmente el aburrimiento, empleando la metáfora médica de nuevo, es un síntoma y no la enfermedad, una vez que lo convertimos en enfermedad, lo que hacemos es impedir que nos traslade ese mensaje que lleva implícito. Bueno, pues todo esto que os estoy contando, bueno, he intentado reflejarlo en un libro que es la consecuencia necesaria de toda esta investigación que he titulado La enfermedad del aburrimiento, el camino hacia la patologización y la medicalización y sus alternativas. Y espero, en esta diapositiva os he puesto 2020, pero esto es ser extremadamente optimista. Al menos tendrá que esperar hasta 2021. Y esto por lo que respecta a lo que he estado haciendo durante estos años. Ahora me gustaría también contaros qué estoy haciendo actualmente y qué es lo que quiero hacer en el resto de mi carrera investigadora, porque este proyecto, como veis, pues está prácticamente finalizado. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es enfocar mis esfuerzos hacia otra experiencia patológica del aburrimiento, que es la que padecen los mayores, la que padece la tercera edad. Lo que estoy haciendo en la actualidad pues es constituir un proyecto de investigación que ya, por cierto, estoy presentando en varios congresos y estoy presentando a varias instituciones para recibir financiación y que lo que consiste es en tratar de estudiar el aburrimiento en las personas institucionalizadas en residencias para mayores en España. Y esto porque el aburrimiento, a mí me ha interesado siempre el tema de la tercera edad, la vejez, el envejecimiento, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y hace ya varios años que empecé a sentar un poquito las primeras ideas, las bases de esta investigación futura, pero al final llevar a cabo el otro proyecto, finalizarlo, me ha llevado más tiempo del que me hubiese gustado. A mí me llamaba la atención, yo leía también sobre el aburrimiento en la tercera edad y veía que ciertamente había bastante literatura sobre la experiencia del aburrimiento de los mayores que viven en distintos entornos, tanto los que viven en casa como los que están institucionalizados, pero esta literatura provenía sobre todo de países extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que desde los años 70 comenzó a prestar una atención a este colectivo tan vulnerable, pero enorme, y empezaron a desarrollar planes de prevención primaria, que es algo que en España somos más de reaccionar una vez que ya tenemos el problema encima. Y, sin embargo, Estados Unidos se preocupa mucho y pone mucho esfuerzo en la prevención primaria. Pues las instituciones se dedicaron muchísimo tiempo a crear estos planes de prevención primaria para evitar el aburrimiento, la soledad y otras circunstancias desagradables y desafortunadas que se padecen durante la tercera edad. Ellos, especialmente desde Estados Unidos, han sido conscientes en estas últimas 4 décadas de que el aburrimiento es un factor de riesgo en la tercera edad y está asociado con problemas de depresión, insomnio, estrés, ansiedad, pérdida del apetito. Digamos que en algún sentido padecer aburrimiento de manera crónica y no porque se tenga una propensión al aburrimiento
que podamos encontrar en alguna parte de nuestro cerebro. No, no por ello, sino porque es precisamente el entorno, de esto de lo que os hablaba hace unos minutos, es el entorno el que no permite que estos mayores se comprometan con ciertas actividades, que encuentren lo atractivo que puede haber, que vean novedades, que es lo que suele suceder en los mayores que están institucionalizados especialmente. Pues desde el área de la gerontología y la geriatría estadounidense se ha reconocido el aburrimiento como un factor de riesgo al que hay que prestar mucha atención. Y se han desarrollado iniciativas que vienen precisamente a tratar de paliar este problema. Estoy pensando, por ejemplo, en The Eden Alternative, The Pioneer Network, The Greenhouses Project. Todas ellas lo que tratan es de mejorar el entorno y la formación de los cuidadores y el entorno en las residencias para evitar lo que denominan las 3 plagas, que son la desesperanza, el aburrimiento y la soledad. Estas iniciativas se están empezando a mover de Estados Unidos hacia afuera y están llegando incluso hasta Europa, pero, sin embargo, no han llegado a España. Ninguna de ellas ha llegado a España. Y lo que es más, en España no existen estudios que estén focalizados en analizar el aburrimiento como un factor de riesgo en los mayores institucionalizados. Es que ni siquiera es considerado un factor de riesgo. Entonces, dejando al margen todo lo que os he contado, que ha sido la base, digamos, este camino de especialización para dar lugar a poder hablar con conocimiento sobre el aburrimiento ahora, lo que voy a hacer en los próximos años, si tengo la suerte de conseguir financiación, es un estudio para tratar de ver cuál es la situación de los mayores en las residencias en España con respecto al aburrimiento, cuáles son las posibilidades de importar esos proyectos estadounidenses que ya se están llevando a otros países europeos y que están funcionando realmente bien, los resultados son muy buenos, y crear un protocolo de actuación de prevención primaria para compartir con los agentes sociales interesados y con los agentes políticos que puedan estar interesados en la mejora de las condiciones de vida de nuestros mayores y que, en definitiva, pues estén interesados en que nuestros mayores puedan alcanzar un envejecimiento digno. Lo primero que quiero hacer es una investigación básica, porque ya estoy, desde hace 6 meses, estoy trabajando en la revisión literaria sistemática y el siguiente paso es hacer esta investigación básica en algunas residencias españolas. Después tengo previsto hacer una estancia con los equipos de The Eden Alternative de Reino Unido y de Irlanda para poder formarme con ellos, aprender cómo ha sido su experiencia y posteriormente, pues, mi intención es desarrollar ese protocolo del que os hablaba. Entonces, ahora estoy totalmente metida en esto y muy feliz. Creo que como filósofa ahora estoy en condiciones de aportar mi granito de arena a la mejora de la sociedad. Todo esto que os cuento sobre mi proyecto del aburrimiento en la tercera edad en España, ya se pueden encontrar algunas publicaciones, algunas cositas en la web del CENIE, que es el Centro Nacional de Investigación sobre Envejecimiento de España. Y, por supuesto, estoy abierta a acoger propuestas de investigadores interesados que quieran unirse a este proyecto. Y bueno, sin más, solo me queda volver a daros las gracias a Fernando y a Mercedes por haberme cedido este espacio para contaros en qué es lo que he trabajado y en qué es en lo que estoy trabajando en la actualidad. Y ya os cedo la palabra para si tenéis preguntas. Muchas gracias, Josefa. A mí por lo menos me ha encantado lo que has presentado. Gracias a ti por aceptar y por asistir a este workshop. Y seguro que la gente tiene preguntas. Te has adaptado muy bien al tiempo. Realmente te han sobrado como 5 minutos de presentación. Tenemos hasta las 11:45 más o menos para las preguntas, así que tenemos de sobra media hora para poder hablar contigo de todo lo que has presentado. Os recuerdo que para preguntar lo que tenéis que hacer es darle al muñequito que hay en el centro de la pantalla inferior que tiene la mano levantada. Entonces a mí me irán apareciendo por orden de solicitud las personas que quieren participar y yo les voy a ir dando paso.
Así que os dejo animaros. Mientras tanto, yo te voy a hacer una pregunta que es más curiosidad que otra cosa, si no te importa. Que es que has hablado del aburrimiento como enfermedad crónica, como un estado en el que nos encontramos con ganas de hacer algo, pero que no sabemos qué. Y mi pregunta es, ¿para que se considere aburrimiento es necesario que pase un tiempo determinado? Por ejemplo, si no pasan 10 minutos, ¿no es aburrimiento? ¿Es otra cosa? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que estar en ese estado para que se considere aburrimiento, ¿no? Porque al ser un estado mental, es muy fácil confundirlo con otro tipo de estados, ¿no? Y creo que sobre todo si vas a hablar de ellos como algo crónico, como algo que se extiende en el tiempo, pues a lo mejor es importante determinar cuánto tiempo se necesita. Vale, claro, pues eso, como bien dices, depende de la tolerancia al aburrimiento que cada cual tiene, ¿verdad? Porque hay personas que enseguida, al estar sin hacer nada, en un momento dado, pues ya enseguida experimentan aburrimiento. Oye, quiero hacer algo, pero no sé qué. Estar sin hacer nada, por supuesto, no es sinónimo de aburrimiento. Estar sin hacer nada puede ser una actividad muy placentera también. Entonces, esto depende un poco de cada persona, de cuál sea tu nivel de tolerancia al aburrimiento. Yo pienso que a este respecto, en general, nuestra tolerancia al aburrimiento se ha visto muy mermada en las últimas décadas, porque esto ya lo he contado en otros sitios, pero bueno, lo digo aquí también, porque el consumo de entretenimiento mediado, tanto... Ahora te veo, Mercedes, no te Sí, veía. se me El había olvidado consumo de... conectarla, perdona. El consumo de entretenimiento mediado facilita en alguna medida bueno, pues no tengamos que vernos expuestos a la experiencia del aburrimiento casi nunca. Esto es así que en cualquier momento, pues, tú tienes tu teléfono móvil y en cuanto estás un segundo sin hacer nada, ya te conectas a Twitter, te conectas a YouTube y lo que es mejor es que todas estas aplicaciones, toda esta tecnología que oferta consumo mediado en la actualidad, pues además tiene la ventaja o el inconveniente de que no te deja pensar, porque no necesitas ni siquiera buscar qué es en lo que quiero, con qué es con lo que quiero comprometerme. Da igual, ya te están diciendo, bueno, te has comprometido con este primer vídeo en YouTube, pero yo te voy a decir cuál es el segundo con el que seguro que te va a gustar comprometerte también. Este algoritmo inteligente que tienen las plataformas hoy en día. Entonces, creo que en la actualidad nuestra tolerancia al aburrimiento ha bajado mucho, mucho, mucho. Y ahora es fácil que, por ejemplo, esto lo hemos vivido durante la pandemia, en cuanto te has empezado a cansar ya de las series de Netflix, te has empezado a cansar de estar en Facebook, el aburrimiento salta enseguida, o sea, enseguida te sientes aburrido, enseguida esta tolerancia al aburrimiento es tan baja que en cuanto dices, bueno, ya no quiero hacer esto más, ¿y ahora qué hago? Wow, qué aburrimiento, ¿qué hago? Ya no sabes ni pensar por ti mismo en qué te puedes entretener. Claro, eso era un inciso. Es que te puedes aburrir de hacer actividades. Puedes tener tantas actividades a lo largo del día que no paras en general y decir, estoy aburrido de hacer tantas cosas, necesito, pues eso, parar, necesito tener un espacio para pensar o para relajarme, ¿no? Entonces, el aburrimiento no implica necesariamente una inactividad, sino que puede generarse incluso al contrario, ¿no? De una sobrecarga de actividades. Totalmente. El aburrimiento que se genera por la inactividad realmente suele suceder en momentos de espera. Cuando, por ejemplo, estás esperando, ahora ya no, porque el teléfono también te guía ese momento de espera. Pero, por ejemplo, cuando estás esperando en la consulta del médico, esto se ha estudiado mucho en la literatura militar, el aburrimiento en periodos de guerra y demás, en periodos de maniobra, pues cómo los militares, los soldados se aburren mucho, hablan de que, bueno, las guerras son 99% aburrimiento y 1% terror. Se aburren mucho porque estás en ese estado de querer hacer algo pero no poder. Te toca esperar. En ese momento te toca esperar. Es un momento de inactividad forzada.
No la inactividad de por sí no tiene por qué estar relacionada siempre con el aburrimiento. Y como dices, me ha sorprendido mucho y gratamente que traigas a colación cómo el exceso de actividades también puede desembocar en el aburrimiento. Porque precisamente cuando en el entorno académico hablo con los colegas y me dicen, yo es que no sé lo que es el aburrimiento, yo jamás he experimentado aburrimiento si estoy todo el día haciendo cosas. Y yo les digo, ya, pero es que eso también te puede producir aburrimiento. En ese caso ya estamos hablando de hastío, ¿verdad? Esto se parece más al hastío. Es un cansancio de la situación. El tener que verte todo el tiempo realizando actividades, trabajando sin tener precisamente tiempo para aburrirte, para quedarte contigo mismo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues eso también genera un tipo de aburrimiento, ¿verdad? Y bueno, mencionabas el tema del aburrimiento crónico. O sea, ¿cuánto tiempo tienes que estar padeciendo aburrimiento para que se pueda considerar que tienes algún problema de aburrimiento crónico? Realmente eso no depende tanto del tiempo como de la situación en la que se produce ese aburrimiento. Es decir, para poder decir esta persona tiene propensión al aburrimiento o padece aburrimiento crónico, de lo que estamos hablando es de que es incapaz de comprometerse con el entorno, con el contexto, sea cual sea. Es incapaz de encontrar cosas que le llamen la atención, que le resulten entretenidas. Se va a quejar por todo de aburrimiento. Esto, el problema que tiene es que en los niños, por ejemplo, los mayores somos capaces en algún sentido de decir, jolín, me aburro con todo, pero es que yo mismo es que no pongo los remedios para intentar probar algo nuevo, es que, vale, tengo una personalidad un poco propensa al aburrimiento. Sin embargo, los niños lo que van a hacer es llegar y decirte, mamá, me aburro, papá, me aburro, me aburro, me aburro, me aburro, ¿qué hago? Y en este punto es peligroso porque el padre puede pensar, jolín, mi hijo tiene un problema de aburrimiento crónico. En realidad solo te está llamando la atención para que tú le abras puertas. Necesita Sí, un poco de o tú tu... te aburres del niño, ¿no? Sí, De que te entonces diga que se también le aburre. dejas el móvil y le enseñas Sí, esta mala costumbre de no aprender a gestionar su aburrimiento. sí, tienes razón. Bueno, voy a darle la palabra a Fernando Broncano, que la ha solicitado hace un momentito. Eh, Oye, muchísimas gracias, Josefa, porque ha sido interesantísimo. Yo siempre la historia de las emociones me apasiona y me parece que es uno de los centros que tendría que haber en las humanidades. Y en este sentido, el aburrimiento no es una de las más practicadas, ¿no? Porque y me parece apasionante lo que estás haciendo y lo que has presentado, además, muy claro y muy basado en los cambios culturales que va a haber. O sea, que el aburrimiento tiene que ver con dotaciones de nuestro temperamento, pero tiene también mucho que ver con las formaciones culturales en cada momento. Ahí me parece que lo que has hecho, esta fenomenología histórica. Y luego, en lo que estabas ahora en el debate que había con Mercedes, yo estaba apuntando aquí porque a lo largo de toda la conferencia, pero también ahora en este debate, me estaban sugiriendo esta dialéctica de aburrirse en la hiperactividad, que me parece que lo has respondido muy bien, porque era justo la pregunta que te iba a hacer sobre cómo se manifiesta el aburrimiento en una economía de la atención como la que vivimos. Y claro, primero te hago así una rápida impresión de lo que a mí me parece que ocurre en la modernidad tardía en la que vivimos del último siglo. Es decir, digamos, hay como una especie de agobio por evitar el aburrimiento. Y digamos que todas las estructuras de la cultura, de la economía, de los medios de comunicación son como toda una convergencia de esfuerzos para intentar capturar la atención y evitar el aburrimiento. Y sorprendentemente, este miedo continuo al aburrimiento lo que produce es una especie de nuevas formas de tedio. Y ahora ya mi pregunta, porque lo has citado y no ha saltado un chip. Y es como si la respuesta que le has dado a es
era como si el aburrimiento contemporáneo fuera una enfermedad de la imaginación, es decir, de la atención, perdón, y también de la imaginación, es decir, como si fuéramos incapaces de estar en el mundo que estamos. Es decir, necesitamos estar en ese otro mundo de las redes, etcétera, por falta de atención continua. Si puedes extenderte un poquito sobre esto, me parece que es muy, muy importante. Muchísimas gracias por tus comentarios. Efectivamente, esto que cuentas de la hiperactividad, bueno, pues me recuerda un poco a la teoría de flow, que, bueno, me imagino que algo conoceréis o habréis escuchado hablar de ella. Esta teoría, pues, nos habla de que cuando los estímulos son pobres y nuestra capacidad para enfrentarnos a la situación que tenemos delante es muy alta, se produce el aburrimiento. Mientras que cuando los estímulos son demasiado abundantes, hay hiperestimulación y nuestras capacidades al final se ven un poco sobrepasadas, pues también se produce otra situación de malestar. Lo que esto nos genera es ya un poco de ansiedad, que es de lo que hablábamos con Mercedes, ¿no? Ya no es tanto un aburrimiento de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Quiero hacer esto pero no puedo. Es más bien un hastío, ¿no? Un cansancio de ver que no puedes enfrentarte o que estás sobrepasado por todo lo que te está rodeando y, bueno, pues te faltan horas en el día para ello. Me ha gustado mucho, Fernando, que hagas hincapié en esto de sentirnos mal por aburrirnos, porque esto es algo súper curioso. Seguimos siendo absolutamente herederos de los principios de la ética capitalista del trabajo y tenemos como esa necesidad constante de sentir que estamos produciendo cosas. Ya, bueno, podemos hablar de producir bienes materiales, pero también necesitamos estar produciendo relaciones con los demás, producir. Todo necesitamos materializarlo en algún tipo de ganancia, de producto que nos garantice alguna ganancia. Y esto es muy curioso porque lleva a que las personas no podemos admitir que nos aburrimos. Por ejemplo, y volviendo otra vez a este entorno académico, yo estoy convencida, son pocos los que se atreven a decir, pues sí, yo sí que hay veces que a lo mejor pues ya he terminado mi jornada laboral porque me sé administrar y me quedo pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Uf, qué aburrimiento, la verdad es que no sé qué hacer. Son poquitos los que lo admiten. La mayoría diríamos que sienten vergüenza de decirlo porque es como equivalente a decir, sí, mira, oye, tengo momentos en los que estoy desaprovechando mi tiempo. Estoy desaprovechando y además soy incapaz a veces de saber qué es lo que quiero. A la gente le cuesta mucho reconocer pues que hemos perdido un poco esa capacidad de conocernos a nosotros mismos a la que nos aboca el aburrimiento, esa capacidad de estar con nosotros mismos. Cuesta bastante admitir que lo hemos perdido. Dentro de este proyecto que estoy lanzando ahora, del aburrimiento en los mayores, estoy llevando a cabo una serie de entrevistas para tratar de averiguar cómo ha afectado en términos de aburrimiento el paso a la jubilación, que es un punto clave de la tercera edad, del envejecimiento. Y es sorprendente que cuando todos los estudios apuntan a que el aburrimiento es uno de los principales problemas durante la jubilación, que es el correlato subsecuente a cortar una rutina, pues la gran mayoría de los entrevistados no se abren, no se prestan a admitir que tienen momentos de aburrimiento, al contrario, o sea, bien al contrario, quieren hacer mucho hincapié, no, yo me sé gestionar, yo sé hacer lo que tengo que hacer con mi tiempo, no desperdicio el tiempo del que dispongo. Apenas un entrevistado ha reconocido abiertamente que sí, que ahora está padeciendo más aburrimiento. Creo que es un poco el correlato de estar todavía bajo la influencia de esa herencia de la ética
capitalista del trabajo, de tener esa necesidad de producir y además ahora también, junto con las redes sociales, más que nunca demostrar que estamos produciendo relaciones sociales, que tenemos más amigos y más likes que nadie, demostrar que estamos produciendo bienes materiales. Mira, he publicado tantos artículos y la ANECA además me los va a cuantificar. Así que, de alguna forma, enlazo con lo que hablaba con lo que comentaba con Mercedes. Sí, de alguna manera, pues estamos en esta situación de perder la tolerancia al aburrimiento por culpa de esta hiperactividad, también por esta necesidad de estar prestando atención constantemente a la cantidad de estímulos que nos sobreestimulan, valga la redundancia. No sé si te he contestado un poquito. Darle la palabra a Manolo Pinedo, que seguro que va a hacer una pregunta interesantísima. Yo me he sentido reconocido en todo lo que estabas diciendo. Tengo esa enfermedad y lo veo, ahora sí que lo veo como una enfermedad de no saber prestar atención a una atención auténtica de la que hablaba Simone Weil o a la experiencia de la que hablaba Walter Benjamin, sino que estás prestando atención siempre a los estímulos que te colonizan de fuera. Y me parece que aquí es donde habría que reivindicar otra vez la melancolía renacentista como una especie de agencia. Bueno, y cada vez va a ser más complicado hacer ese ejercicio de prestar atención a nosotros mismos, que en cierta medida facilita la experiencia del aburrimiento. Es el momento en el que te quedas contigo mismo y tienes que hablar contigo y tienes que descubrir qué es lo que quieres tú. Pero claro, si no somos capaces de tolerar el aburrimiento, si no aprendemos desde pequeños a soportar ese momento en el que tenemos que estar con nosotros mismos y rápidamente buscamos, venga, ¿cómo lo lleno? Bueno, pues vale, ya me había cansado de YouTube, pero voy a ver si me recomienda un vídeo nuevo y así no tengo que estar conmigo. Pues cada vez la situación se va a ir agravando más y más y más y más. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Manolo Pinedo, que la ha pedido hace un ratillo. Manolo, puedes conectar el micro si quieres. ¿Ahora se me oye? Sí, perfecto. Vale. Josefa, muchas gracias. Me ha gustado mucho tu charla, me ha parecido muy interesante. Yo quiero hacerte un par de comentarios más que preguntas. Mira, bueno, una sí que es una pregunta. Había un momento en el que ha hablado en contra de la glorificación del aburrimiento. En fin, estoy de acuerdo contigo en lo que a adultos se refiere, pero sin ser en absoluto un experto en este tema, pero sí siendo padre, siempre he defendido que el aburrimiento puede ser un arma pedagógica insustituible. En la medida en la que el aburrimiento pueda servir para potenciar la curiosidad, paradigmáticamente por la lectura. Si no tengo ninguna otra cosa que hacer y la casa está llena de libros, pues quizá yo y mucha gente de mi generación empezamos a leer de esa manera. ¿Qué hago? ¿Y este libro tan gordo de Crimen y Castigo, de qué irá esto? Cuando te encuentras que con 15, 16 años eres un lector y eres capaz de leer cosas que de lo que si estuviera el día completo lleno de entretenimiento inmediato, a lo mejor nunca lo harías. Entonces, me gustaría saber qué opinas con respecto a esto. Si es esto glorificar el aburrimiento o si en el momento en el que nos movemos a otra edad y ahora la estamos utilizando como una medida para incitar que se busquen otras maneras de entretenerse. Resumiendo, por supuesto, que las criaturas en cuestión no son criaturas que tiendan al aburrimiento. Ahora, no, aíslate ahí con 200 libros y vamos a ver lo que hace. Entonces, me gustaría que me dijeras un poco sobre cuál es tu opinión con respecto a esto, porque mi interés es fundamentalmente personal. Luego, con respecto a la medicalización, en fin, has comentado que no está como tal el aburrimiento recogido en el DSM, pero sí como criterio, o sea, el vacío o la emptiness sí es uno de los criterios que se utiliza para algunos de los desórdenes de personalidad. O sea, aunque no llega al nivel de la timidez, por ejemplo, que sí que se convierte en fobia social, pero el aburrimiento y la emptiness no tendrían una cierta familiaridad la una con la otra. O sea, no sería la emptiness de la que se habla en el DSM
una forma de entender el aburrimiento. Eso también, a ver qué opinas sobre eso. Y cuando has estado hablando acerca del aburrimiento en la guerra, algo que puede sorprender si uno no ha pensado al respecto, me ha venido a la cabeza, pues posiblemente la conozcas esa novela, pero si no, pues te puede interesar también para tu recopilación del aburrimiento en la literatura. En Sin Destino de Kertész, al final de la novela, si no recuerdo mal, la última frase es: algún día hablaremos del aburrimiento en Auschwitz. Él va contando allí cosas de su infancia en Auschwitz, pero solo al final reconoce que la mayor parte del tiempo Auschwitz era aburrido. Y es algo realmente chocante cuando uno lo lee. Uno no se imagina Auschwitz como un sitio aburrido. El sufrimiento y el horror son incompatibles con el aburrimiento. Pero me ha recordado tu mención a el 99% de aburrimiento y un 1% de horror con respecto a la guerra al final de esta novela, que quizá te interesa leer o incorporar a tu catálogo del aburrimiento en la literatura. Y bueno, hasta una vez más, muchas gracias por tu charla, yo me lo he pasado muy bien. Bueno, muchas gracias a ti. Al final lo más importante, Fernando hacía mención en la presentación que estos workshops lo bueno que tienen es que bueno, hay un ambiente más distendido. Lo importante es no generar aburrimiento también a raíz de mi propia presentación, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta anotación última porque no la conocía, entonces me ha despertado muchísima curiosidad, muchas gracias. Y bueno, empezando por la cuestión de la glorificación del aburrimiento, efectivamente, yo me estaba refiriendo a sujetos cuya personalidad ya está bastante formada. Es decir, pienso en adultos. Cuando hablamos de los niños, ciertamente, o sea, una vez que tú experimentas aburrir en un niño, no vas a decir que el niño, bueno, va a ser más creativo o va a ser más destructivo, pero los niños son esponjas. Entonces, al niño, efectivamente, es justamente en la infancia, en el momento en el que hay que empezar a trabajar esa tolerancia hacia el aburrimiento básicamente para prepararlos para la vida futura. En los niños, como decíamos, los niños lo que hacen es llamarte la atención para que tú de alguna forma hagas de mediador, hagas de facilitador de actividades, de un entorno atractivo, que quizá ellos, pues como tú mismo dices, a lo mejor no han caído en la cuenta y eres tú quien tienes que descubrirle, oye, ¿y has pensado en esta posibilidad? Y ahora te dejo una pizarra para que dibujes. Y ahora, bueno, pues te dejo un videojuego quizá, o te dejo un libro. Ellos te demandan que tú les vayas abriendo ese camino. En ese sentido, está bien, lo complicado es encontrar el término medio. Es decir, no dejar completamente que los niños se queden desamparados, porque el aburrimiento es una experiencia que su experiencia en sí es mala, es desagradable. Entonces tampoco es el plan de dejar porque los niños vayan aprendiendo a tolerar el aburrimiento para que ellos poco a poco den lugar a que su imaginación les lleve a investigar el entorno, el contexto. Pues tampoco es el plan de dejarlos abandonados a su suerte, sino que hay que hacer esa labor un poco de mediador. Pero, por otra parte, tampoco lo que no se puede hacer es que cada vez que el niño te dice que está aburrido, es atenderle y facilitarle directamente el entretenimiento mediado, en el cual él no tenga que descubrir nada, no tenga que descubrir si algo le gusta o no le gusta. Que esto, pues yo, con todos los respetos, lo veo mucho en el momento en el que los papás le ponen el móvil a los niños con vídeos de YouTube eternamente, y ya ahí el papá pues ni se entera ni de lo que está viendo el niño en la mayoría de los casos. Eso no va a favorecer, entendedme, no quiero que se me malinterprete, especialmente porque yo no he trabajado de manera profunda el aburrimiento en la infancia. Eso también, el trabajar con las nuevas tecnologías y demás, desarrolla otro tipo de capacidades, obviamente. Pero bueno, no puede centrarse todo en eso, en decir, vale, sé que cuando le pongo la tablet, esto es una solución rápida a su aburrimiento y con esto pues ya, como nunca más se queja, cada vez que se aburre se la doy y se queda tan contento, pues con eso nos conformamos. Hay que abrir ese abanico de posibilidades. Pero efectivamente, yo a lo que me refería con no glorificar el aburrimiento es a
a sujetos que ya tienen una personalidad más o menos formada, con sus vicios y sus virtudes. Esto lo decía especialmente porque a raíz del confinamiento y a raíz de la pandemia, pues empezó a llenarse y a plagarse la red de páginas web alabando el aburrimiento, las virtudes del aburrimiento, las bondades del aburrimiento, aburrirse es bueno. Vale, esto a mí me llamaba mucho la atención porque digo, bueno, si yo soy una persona que me estoy aburriendo muchísimo a raíz de la pandemia, ¿de qué me va a servir a mí un artículo que me viene a contar que es bueno aburrirse porque el aburrimiento te ayuda a conocerte a ti mismo y que el aburrimiento te hace ser más creativo? Bueno, pues no necesariamente. Ya vemos que depende del contexto. Es muy complicado que una persona que padece otro tipo de patologías, como depresión, si además a eso se le suma un incremento en la experiencia del aburrimiento y encima, por la parte que corresponde al contexto, pues estás en cuarentena, encerrado en un piso de 30 metros cuadrados, te han hecho un ERTE, es muy complicado que tu respuesta al aburrimiento sea algo positivo. Probablemente, pues como ya además se vio en las estadísticas, tu respuesta sea un incremento del alcohol, del consumo de alcohol, por ejemplo, o transgredir las normas que se han establecido como parte de la contención de la pandemia. Me refería principalmente a esto, a que no sirve de nada hablar de las bondades del aburrimiento. Realmente el aburrimiento pues, no es ni bueno ni malo. Hablar del aburrimiento en términos de bondad o de maldad responde a categorías morales, a constructos socioculturales de cada periodo histórico, en los que, bueno, pues se ha hablado del aburrimiento como algo bueno o se ha hablado del aburrimiento como algo malo. O sea, el aburrimiento es una emoción, en mi caso yo considero que adquirida a lo largo de la carrera evolutiva, porque es funcional, porque hace las fuerzas o sea, hace las veces de una fuerza motriz, nos pone en movimiento, evita ese estancamiento, pero no es ni bueno ni malo. Bueno o malo somos nosotros, son los contextos en los que nos encontramos. Luego, por lo que me comentabas de lo de la medicalización, es verdad que cuando decía que no aparece en el DSM, no aparece como un trastorno. Esto he aprendido a decirlo cuando hablo del aburrimiento, porque ya me llamaron la atención, me dijeron, oye, estás hablando todo el tiempo del aburrimiento como una psicopatología, pero no está en el DSM. Digo, bueno, no todo está en el DSM desde el primer día, sino que poco a poco la tendencia, la bola de nieve se va haciendo más grande hasta que al final se incluye. Ahora mismo sería un gesto de tener poca vergüenza incluirlo en el DSM, ni siquiera se cuentan cuando los propios investigadores desde las ciencias de la salud mental reconocen que el estudio del aburrimiento está en su infancia y encima de todo reconocen pues, que no tienen medios para hacer diagnósticos y que se puede incurrir en un error bastante grave cuando quizá lo que falla es el contexto, no el individuo en sí. Entonces no aparece como tal. Y espero que no aparezca de momento para que no se haga más grande esta tendencia, aunque yo reconozco que hay personas que tienen propensión al aburrimiento y reconozco que hay personas que pueden desarrollar una patología del aburrimiento crónico. Pero aquí ya se sabe, en cuanto lo dice la vida, pues ya todos tenemos depresión, todos padecemos estrés, todos padecemos ansiedad, y es así. Entonces, aunque no aparece en el sí que en el DSM, sí que está ya presente en quienes son los que forzan, digamos, ese camino hacia que aparezca en el DSM. Y no obstante, como decías, está el emptiness, está el vacío, está la anedonia y otro montón de trastornos que están relacionados con el aburrimiento. Y bueno, como os decía, aparece en algunos manuales de farmacología, que ya es mucho. Hay compuestos para que, bueno, sus cualidades básicamente son reducir la fatiga y reducir el aburrimiento. ¡Wow! Tenemos una última pregunta. Fernando ha vuelto a solicitar la palabra y tenemos como 5 minutos, ¿vale? Para parar. Así que, Fernando, cuando quieras. Sí, es que a propósito de lo que ha comentado Manolo, se me olvidó una cosa que quería verte, que es sobre la relación que hay entre el acontecimiento y la espera. La espera, desde el punto de vista de la agencia, de lo que está trabajando Mercedes, es muy interesante porque es una dilación entre lo que queremos hacer
y cuándo lo hacemos. Entonces, la espera puede ser de unos minutos o puede ser de toda una vida. Entonces, la espera, digamos que es como un estado agencial muy extraño, que tiene también mucho que ver con, en el caso de la conversación y del lenguaje, con algo muy parecido, que es el silencio, que es en una conversación, imagínate que el estar un rato en silencio, el silencio tampoco se aguanta, ¿no? Produce disparos por ejemplo, lo que el famoso concierto de John Cage del 4:33, que es 4 minutos 33 segundos en silencio, que tiene que ver con esta fenomenología del no hacer, pero estar en disposición de hacer. Bueno, porque solo quería comentar eso. Muchas gracias. Sí, bueno, esto, claro, realmente el aburrimiento, pues desde el estudio de la filosofía siempre se relaciona mucho con la experiencia del tiempo, ¿verdad? Del paso del tiempo. Y esto de la espera, pues sobre todo, vamos, por antonomasia lo ha estudiado Heidegger, ¿verdad? Y sí, hablando de esto del silencio, vale, no sé, nunca lo he pensado, la verdad es que nunca había caído en esta cuestión, pero por una parte, mientras lo mencionabas, se me ocurría que cuando en una conversación te quedas en silencio y empieza a parecer aburrida, creo que esto es molesto, quizá podría ser también porque, bueno, denota como que uno no es capaz, ¿no?, de engancharse en la conversación o no es capaz de producir, otra vez, de producir una buena conversación para entretener o para captar la atención de aquel con el que se está conversando. Y también está ligado de alguna forma pues a esto que decía de la intolerancia al aburrimiento, de ser cada vez menos capaces de tolerar el aburrimiento. Y es que cuando te quedas en silencio realmente es que ya estás obligado a quedarte contigo misma. Yo la verdad es que no debería hablar de esto porque yo soy víctima completamente de todo esto que estamos hablando. La mayor parte del tiempo ahora trabajo en casa, claro, como todos, y cuando estoy haciendo tareas domésticas, soy incapaz de quedarme, y eso que estoy haciendo algo, pero es algo tan rutinario, soy incapaz de quedarme en silencio conmigo misma. Llega un momento que parece como uno que no quiere conocerse más y enseguida acudo a la radio para no sentirme tan mal, no sentirme tan parte de la masa, pues intento escuchar podcasts de política, sociología, de historia. Pero al final yo misma soy incapaz de estar con mi propio silencio. Es muy curioso y le voy a dar una vuelta a esto del silencio, Fernando, porque me ha llamado mucho la atención.